Muchas gracias a todos los organizadores del evento. Siendo paisa, habiendo salido de esta ciudad hace 30 años, es un gran orgullo estar aquí de regreso frente a todos ustedes. Mis papás, mis tíos, toda la familia participando y ahora van a escuchar mucho más de ellos. Realmente es un gran honor. Y bueno, un poco la idea era contarles un poco de nuestra historia en Brasil. ¿Qué termina siendo un paisa en Brasil haciendo un banco? Me imagino que mucha gente irá a hacer esa pregunta. En 2012 me muevo yo a vivir a Brasil y como cualquier inmigrante me toca ir a abrir una cuenta en banco y fue una de las peores experiencias que he tenido en la vida. Tuve que entrar en esa agencia bancaria, dejar mi mochila, mi laptop en un locker, pasar por una puerta blindada con 2 guardas armados viéndome como si fuera un criminal, esperar 40 minutos para hablar con un señor que me fuera a pedir más documentos y ahí tuve que salir de la agencia a traer más documentos, llamar a un número de teléfono, mandar un fax, volver 2 semanas después. En fin, fue una hazaña poder abrir una cuenta en banco que duró 3 meses y yo no lograba entender cómo era posible que millones de consumidores en Brasil estuvieran luchando para abrir un servicio tan básico como es una cuenta bancaria, algo normal. Y ahí empecé a preguntarle a gente que conocía, pero ¿cómo es esto posible? Y todo me decía, oiga, David, así son los bancos, no hay nada más para hacer, es la forma como todo tiene que funcionar, no hay nada para hacer. Seguía preguntando y me daba cuenta que cuando veíamos cuáles eran las peores empresas de servicio en el país, salían o los bancos o las empresas de telecom. Esta lista aquí que ven era hace 6 años, eran todos los bancos, los 1, 2, 3, 4, 5. Y de nuevo, seguía preguntando a la gente, pero ¿por qué nadie está haciendo algo? ¿Por qué una industria que es tan fundamental, la gente se está aguantando que lo traten de esa forma? Seguí estudiando, seguí preguntando y me decían, bueno, es uno de los sectores más concentrados de Brasil. Tiene 5 bancos que son dueños de 80% de todo, de los préstamos, de los seguros, de las tarjetas de crédito. Esa gran concentración bancaria básicamente se traslada en uno de los mayores márgenes bancarios del mundo. Lógico, si nadie compite, si no hay competencia, si no hay gente entrando, si no hay dinamismo, ese oligopolio se aprovecha de millones de personas y básicamente la gente no tiene alternativas. Es o ese banco, o ese banco, o ese banco y es la forma como hay. Así que siendo un paisa emprendedor empiezo a decir, bueno, ¿y por qué nadie comienza un banco? Si son esos márgenes tan absurdos, si hay tanta gente con tanto dolor tratando de abrir una cuenta, hay más de 60 millones de brasileños que no tienen acceso al sistema financiero, vamos a levantar un banco. Y ahí un poco empezó esos argumentos que yo creo que muchos emprendedores aquí han escuchado, que dicen, oiga, en mi caso usted es colombiano, usted no conoce Brasil, no sabe nada de bancos, empezar un banco de cero aquí es imposible, ese oligopolio lo va a matar, esos reguladores lo van a matar. Y ahí sacaban todos los expertos de la industria, hablé como con 30 presidentes de bancos, me decían, no hay internet en Brasil, la gente nunca va a confiar en una marca nueva, ya alguien lo trató hace 12 años y no funcionó, cuando la penetración de internet era 5%. O sea, una lista de argumentos que eran de hecho bastante fáciles de verificar, y al final lo que me da cuenta es que había mucho miedo. La gente veía esas grandes empresas y las veía como sagradas, como si fuera un sector que había sido reservada para 5 familias que nunca habían recibido competencia, donde un emprendedor no podía llegar a desafiarlos o a competirles, y casi que esa industria era sagrada y estaba fuera del campo de los emprendedores. Así que, siendo tal vez un poco ignorante y no sabiendo lo suficiente, no sabiendo lo que no sabía, dije, vamos a hacer algo al respecto y vamos a competir contra esos bancos. Entonces, ¿qué creamos? Creamos en el 2013 una empresa de tecnología centrada en la experiencia del cliente. ¿Qué había pasado? Esos 5 bancos que por tantas décadas no tuvieron competencia, simplemente se olvidaron que tenían gente en esa agencia tratando de pasar por esa puerta, tratando que la atendieran, y existía una sensación de arrogancia donde era uno como cliente casi que pidiéndole un favor al banquero que le abriera una cuenta, que le diera una tarjeta de crédito, que confiara en uno, cuando de verdad debería haber sido lo contrario, bancos compitiendo y forzándose
a mejorar sus servicios y a ganar el amor del consumidor. Entonces, viendo mucho lo que está pasando en varias empresas, en varias industrias, la idea fue crear una empresa de tecnología que empezara pensando principalmente en el cliente, en cómo crear la mejor experiencia para el cliente y ir hacia atrás y crear todo un modelo de negocio y una empresa basado en eso. Definimos que íbamos a tener 4 pilares. El primero, tecnología. Nosotros no nos vemos como un banco, nos vemos como una empresa de tecnología, porque cuando colocamos la tecnología en el centro es la gran arma que nos permite una eficiencia operacional que los grandes bancos no logran nunca tener. Y es importante porque esa eficiencia la podemos pasar al consumidor final y ahí podemos ofrecer productos sin comisiones, bajando las tasas de interés. Todo ese costo que los bancos tienen que pagar en esas agencias bancarias, pues nos lo ahorramos y se lo pasamos al consumidor. Entonces la tecnología desde el principio está en nuestro DNA y es algo que hemos tratado de cultivar bastante fuerte. Segundo, una de las cosas que vimos hablando con muchos consumidores es que esa industria de servicios financieros, por tener tantos números y tanta matemática, hay muchísima complejidad. La gente no entiende el producto financiero que están consiguiendo. Hay 10 comisiones diferentes, te cobran 2.000 pesos por esto, 3.000 pesos por lo otro. Y toda esa complejidad les gusta a los grandes bancos. Ellos, es de alguna forma algo que ellos utilizan para mantener ese consumidor rehén, para que ese consumidor regrese continuamente a la agencia y ellos puedan justificar cada vez más comisiones adicionales y tasas de intereses adicionales. Entonces, una de las partes de esos pilares ha sido diseño y básicamente quebrar toda esa complejidad con simplicidad. No hay nada más simple que nuestra tabla de tarifas hoy en Nubank, que es 0, 0, 0, 0, 0, 0. La gente entiende 0. Y de esa forma nos hemos enfocado en tener productos que son simples, que la gente entiende, que no tiene ningún asterisco o un número por allá abajo con un montón de condiciones, sino que la gente lo entiende e inmediatamente lo puede utilizar. Y eso ayuda a crear una increíble confianza con todos nuestros consumidores. Tercero, vemos que en el futuro las grandes oportunidades que tenemos es las tasas de interés en Brasil y en muchos países son absurdamente altas y es porque los bancos no tienen la información o la necesidad de cobrarle más caro al que tiene más riesgo y cobrarle menos caro al que tiene menos riesgo. Especialmente en Brasil hay un efecto donde los de menor riesgo subsidian a los de mayor riesgo. Y toda la tecnología nos da una ventaja competitiva en términos de la cantidad de información que conseguimos capturar para precificar cada cliente y para darle un producto excelente para cada cliente. No darle un límite demasiado alto al que no puede pagarlo, ni darle un límite demasiado bajo al que puede pagar más. Entonces es ver cada cliente en un segmento de uno y tratar de crear mejores productos para cada uno. Y finalmente es algo básico y es algo como contraintuitivo en esta época de tecnología y de data science, pero al final del día las grandes apuestas que tuvimos es que la gente cuando tenía un problema quería llamar y quería que los atendieran rápido. Nada de esperar media hora, nada de ser transferido 2 horas a diferentes segmentos, que le respondiera a alguien rápido con lenguaje simple y le respondía a las preguntas que tenía. Así que invertimos desde el principio en tener muy buena experiencia del cliente, son seres humanos que están respondiendo las preguntas y es impresionante los pequeños detalles. Una de las grandes cosas que la gente dice es, me roban la tarjeta y llamo y digo, me acaban de robar la tarjeta, me acaban de asaltar, cancélenla por favor, y lo primero que nuestros atendientes hacen es, ¿usted está bien? Nunca se esperan que alguien en el banco les pregunte eso. Ya inmediatamente la persona del banco, bueno, voy a tener que cobrarle 10.000 pesos de comisión para mandarle una tarjeta nueva. Entonces es una experiencia muy humana que permite crear una conexión muy fuerte con esos clientes. Y de esa forma, con esas 4 armas, tecnología, diseño, ciencia de datos y experiencia del cliente, pues creamos toda una experiencia de servicios financieros digitales. Empezamos en una casa bastante pequeña en un barrio en Sao Paulo. Mi co-founder Edward vino a Estados Unidos, consiguió un perro, encontró un perro por allá en un parqueo, se lo trajo a vivir con él. Contratamos otro programador de Río que vino, vivían en el segundo piso, nosotros trabajábamos todos en el primer piso. Y ahí empezamos, y de alguna forma fue el mejor filtro de cultura que podríamos haber tenido. Porque llamábamos a invitar gente a que construyera el banco del futuro, y aparecía la gente, veía esa casa, y había 2 tipos de reacción. O decían, deje de perderme el tiempo, ¿qué es eso? Ustedes están locos, ¿cómo van a
competir contra la empresa más grande de Brasil en una casa con un perro y gente caminando en chanclas y se iban. O gente entraba, le explicábamos lo que queríamos hacer, en 30 minutos decía, estoy listo, ¿dónde firmo? Voy a pedir ya renuncia y voy con ustedes. Entonces ese filtro nos ayudó a reclutar esas primeras 10, 15 personas. Nosotros siempre decíamos que la cultura de una empresa es creada por los primeros 10 a 15 personas en los primeros 3 a 6 meses de vida. Es algo que yo en mi vida pasada, inversionista en Silicon Valley, he escuchado muchísimo y fuimos muy estratégicos y muy detallados a la hora de contratar a esas personas, de formar nuestros valores y obviamente esos valores de gente que veía uno de los mayores bancos de Brasil en una casita y lograba soñar y lograba pensar y desafiar toda esa gente que andaba diciendo que no, que era imposible, pues se volvió una parte importante de nuestros valores de hoy, cuestionar el status quo, desafiar, preguntar y no quedarnos contentos simplemente porque alguien dice que algo es imposible. Esta ha sido un poco nuestra trayectoria. Empezamos en el 2013 con una tarjeta de crédito física donde todo el proceso era 100% digital. Cobramos 0 tarifas porque éramos eficientes y nos sorprendimos positivamente de la gran cantidad de clientes que empezaron a pedir. Empezó a ser viral, clientes pedían a otros clientes, invitaban a otra gente y llegamos a tener tanta demanda que tuvimos que rápidamente crear hasta una lista de espera. Obviamente no teníamos el capital para traer, cada tarjeta de crédito requiere capital, requiere inversión. Fue tanta la demanda que tuvimos que hasta parar un poco para asegurarnos que pudiéramos tener la experiencia que nuestros clientes estaban tratando de entregar. Hemos crecido increíblemente rápido, empezamos sin licencias, ha sido todo un desafío ver la parte regulatoria, hablando con el Banco Central. Después de 3 años de estar educando al gobierno, nos dieron una licencia bancaria el año pasado. Ha sido un proceso de educar a todo el mercado, que es bueno que ese mercado financiero se desconcentre. Es muy costoso para una economía tener 5 bancos que no compiten, donde básicamente todos ustedes y todos nosotros estamos pagando más de lo que deberíamos estar pagando. Y eso el regulador finalmente lo entendió y ha sido un gran aliado. Y hoy, tal vez obviamente la competencia y los otros bancos no les caemos muy bien, pero al final se dan cuenta que ha sido muy bueno para el ecosistema y que de alguna forma los hemos forzado a todo el mundo a mejorar y a subir su juego y hay espacio para todos y hemos podido crear muy buenas relaciones con diferentes personas del ecosistema. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando fuimos a decirle a la gente en Brasil, somos una startup en esa casa con ese perro y vamos a ir a competir contra las empresas más poderosas de Brasil, todo el mundo en Brasil, sin excepción, nos dijo, olvídese, no le vamos a dar capital, es el proyecto más riesgoso que hemos escuchado en nuestra vida. Brasil estaba en el 2013 yéndose en la peor crisis económica de Brasil en 100 años. Desde que lanzamos el PIB en Brasil tuvo una contracción de 8%. Estábamos dando tarjeta de crédito a gente joven que no tenía mucho historial crediticio. O sea que por muchas razones era kamikaze, era suicida. Pero tuvimos mucha suerte de encontrar fundadores inversionistas en Silicon Valley donde esa historia de la pequeña startup enfocada en un segmento con una visión muy clara de cómo va a ganar contra el gigante, en vez de ser una fuente de riesgo, es una fuente de casi que deseo. Es la historia que a Silicon Valley le gusta escuchar. Es la historia de un Apple, de la historia de un Google, de la historia de un Yahoo, de las empresas que han disrumpido todos los mercados y todas las industrias. Todas ellas empezaron en alguna casa pequeña con un equipo de soñadores que lograron ejecutar muy bien un plano. Así que desde el principio logramos levantar capital de Silicon Valley y creyeron en nosotros y gracias a ellos pues estamos donde estamos hoy. Hemos ido poco a poco creando toda una plataforma de servicios financieros. Por muchos años, por 5 años hicimos solo una cosa, tarjeta de crédito en Brasil. Muy poco, mucha presión de que y esta funcionalidad y este otro producto y este otro mercado y haga esto. Fuimos maniáticamente enfocados en hacer una cosa pero hacerla increíblemente bien, en construir toda la tecnología y la infraestructura dentro de casa, en poder controlar nuestro destino, en saber que no necesitamos rápidamente el capital de nadie para poder subsistir. Hoy somos una compañía que genera caja desde hace 2 años, no necesitamos más capital para crecer
y estamos muy sólidos gracias a toda esa inversión que hicimos inicialmente y haber podido mantener mucho el foco en hacer pocas cosas increíblemente bien. Pero hoy ya hemos tomado los próximos pasos y poco a poco hemos construido de tarjeta de crédito un programa de rewards, después una cuenta digital, una cuenta de débito, lanzamos préstamos personales hace un par de meses y ayer anunciamos nuestro lanzamiento en México. Así que después de 6 años logramos tomar un paso fuera de Brasil y empezar a soñar un poco más lejos del mercado que nos vio. Pero creo que ese foco, a pesar de que era muchas veces impopular, nos ha servido muy bien y ha sido una forma de quitar mucho riesgo del modelo de negocios. Un poco nuestros clientes, son clientes jóvenes en general, pero es un cliente que ha ido creciendo. Inicialmente nuestro cliente promedio tenía 22 años, hoy ya tiene 32 años. Es gente millennial que está en Spotify, que está en Uber, que está en Netflix, pero tiene que ir a un banco y el banco y no entiende qué es esa experiencia física donde hay que hacer filas. Entonces usualmente ese fue nuestro primer cliente, pero hoy ya hemos ido creciendo en diferentes segmentos de toda la población. Y una tal vez de las métricas que más nos orgullece es esta métrica aquí, NPS, es una métrica que se mide Net Promoter Score. Si uno le pregunta a un cliente cuál es la probabilidad de que usted recomendaría este producto a alguien, desde el lanzamiento y hasta hoy, donde tenemos casi 9 millones de clientes, nuestro NPS ha sido casi el 90%, que es el NPS más alto en cualquier industria, en cualquier país del mundo. Es tan alto que es arriba de Apple, de Amazon. Alguien me dijo una vez que Tesla está alrededor de 85, pero es un carro eléctrico. El Apple es un iPhone. Estamos hablando de nosotros una tarjeta de crédito, un producto que no es sexy, un producto que la gente no se despertaba el día en la mañana diciendo hoy voy a pedir una tarjeta de crédito o voy a abrir una cuenta bancaria. No es algo que la gente se despierta pensando en eso. Entonces un gran desafío ha sido mantener ese NPS de esa forma, especialmente a la vez que estamos escalando rápidamente, porque realmente esto ha sido lo que nos ha permitido seguir creciendo exponencialmente. Hemos crecido muchísimo y hemos al mismo tiempo podido diversificar ya productos. Como decía, desde hace más o menos un año ya abrimos nuestras cuentas digitales y hoy 80% de nuestros clientes vienen todavía por referrals. Nuestra inversión en marketing es básicamente cero. La gente queda tan fanática por la marca y por el producto que va a las redes sociales y les dice a absolutamente todo el mundo, ustedes necesitan este producto, si no tienen, consíganlo ya. Y esto es un poco lo que quería hablar, muchas veces uno habla de las cientos de millones de que muchas empresas invierten en marketing y llamar y invertir, y especialmente en tarjeta de crédito. Cuando empezamos en Colombia, los bancos, en Brasil los bancos llamaban y le mandaban unas tarjetas de crédito y uno decía, ya paren de llamarme por favor. Y al final el mejor marketing es el mejor producto. Haber invertido en un producto excepcional ha sido la mejor forma de vender y de viralizar y de crecer, porque hoy no tenemos que invertir nada en crecimiento, en marketing, y es la recomendación más leal, más verdadera, cuando alguien que no gana nada al respecto porque no pagamos por esas recomendaciones, alguien que no tiene nada que ganar, realmente va y dice a toda la gente que conoce, este es el mejor producto que existe, es un error si tiene una tarjeta o un banco o una cuenta con cualquier otra banco. Así que el mejor producto realmente nosotros pensamos que es el mejor marketing porque se vende solo. Y una de las cosas que también queremos hablar es, eso nos ha llevado, a pesar de haber empezado con millennials y gente joven, hay toda una tesis de acceso a servicios financieros que cada vez más llegamos. Hoy tenemos accesos clientes en 100% de los 5.500 municipios de Brasil. Los bancos tienen más o menos solamente agencias en 80%, entonces tenemos mucha más penetración en toda esa población que antes no tenía acceso a servicios financieros, y les hemos ahorrado casi $1 billón en comisiones que hoy estarían en el bolsillo de los bancos, hoy están en el bolsillo de esos 9 millones de clientes, que les permite invertirlos en su negocio, invertirlos en su familia, invertirlos en su salud. Y realmente es una gran oportunidad en Latinoamérica porque esa parte de digitalización y banco estamos apenas en el principio. Realmente hoy los bancos tienen mucha dificultad en digitalizarse y es una grandísima oportunidad en toda la parte de fintech y digitalización. Para finalizar, uno de los puntos que siempre decimos es que si el mejor marketing es un excelente producto, el producto termina siendo una reflexión de la cultura. Y eso es lo que muchas veces muchos de nuestros computadores no han podido entender.
no es ir y crear un mejor website y un mejor app y ya estoy compitiendo. No es un blockbuster creando un website para ir a competir contra Netflix. No son los taxistas creando una app para competir contra Uber. Más que la tecnología, es la cultura y la forma como la empresa trabaja la que logra crear ese tipo de servicio y ese tipo de productos. Y es una cultura que, como decía, la creamos desde el principio, una cultura de gente joven que desafía creencias convencionales, que llega llena de preguntas. Nos gusta la gente que llena preguntando de todo, no nos gusta contratar a la gente que llena de respuestas, porque los que saben todos es absolutamente difícil cuestionarse lo que vienen sabiendo. Por eso solamente 10% de la gente que trabaja en Nubank viene de la industria bancaria, 90% viene de otras industrias, porque el experto viene y ya sabe todo, entonces es muy difícil para él cuestionar eso. Y es una cultura de gente joven que tiene mucha autonomía, que trabaja con meritocracia de ideas, donde continuamente estamos desafiándonos los unos a los otros y donde hay muchísima agilidad a la hora de tomar decisiones. Y creo que principalmente donde todos los que van a trabajar, que hoy somos más de 1.400 personas, venimos con una visión de crear un grande impacto en la sociedad, porque vemos que la industria financiera, básicamente todas las personas, todos los negocios pagan ese costo de esa falta de competencia, y si logramos que toda la industria financiera sea 10% más eficiente, 30% más eficiente, es un gano que toda la sociedad va a poder participar. O sea que es gente que tiene ese gran propósito y hoy viene a Nubank a hacer su misión de vida y su carrera y a cambiar de alguna forma el país y el mundo. Muchas gracias. David, increíble tu historia. Gracias. Sé que ya lo hice, pero no puedo dejar de hacerlo públicamente. Igual que con Sebastián, felicitaciones en nombre de todos los que estamos acá. Increíble lo que has logrado y Gracias. seguramente lo que vas a llegar a hacer. Esa historia va a ser mucho más grande ahora, que como contaron ayer van a estar en México. Nada, increíble. Voy a empezar haciéndote unas preguntas un poco más sencillas. ¿Cuál consideras que es tu gran virtud? ¿Qué te hace especial? ¿Qué te ha permitido lograr todo lo que has logrado? Creo que es un poco lo que decía, es sé lo que no sé. Es no tener la arrogancia de que tengo las respuestas para todo o que voy a necesitar darle las respuestas para todo, sino es ir a conseguir gente que es lo mejor en el mundo, en lo que ellos hacen y logran resolver las preguntas. Entonces es tal vez una humildad a la hora de ver nuevos problemas y tener una cabeza muy curiosa y preguntar, hacer muchas preguntas. O sea, es esa capacidad para resolver lo que no dominamos en vez de estar tan seguros y tan confiados de lo que ya controlamos, de pronto lo que consideras que te hace especial. Sí, yo creo que venir y pensar que uno sabe, tiene todas las respuestas, es el peor momento, es el peor lugar para empezar una empresa, una nueva compañía. De alguna forma esa ignorancia de ser un paisa en Brasil queriendo abrir un banco fue una gran ventaja, porque tal vez si hubiera conocido todos los detalles hubiera sido tan desafiante que probablemente no me lo hubiera mandado. Ahora que me decís eso, porque lo hablamos antes, ¿qué complejo tenés? ¿Qué te ha parecido difícil? Yo creo que el haber sido extranjero toda mi vida, haber salido de Medellín, haber crecido en Costa Rica, en Estados Unidos, en Brasil, siempre he sido extranjero y de alguna forma eso crea un complejo de uno ser diferente, como que de no pertenecer al círculo, al club. Y es una gran ventaja, ser extranjero le permite a uno ver los problemas con una visión completamente diferente. Si uno siempre ha estado en el mismo nivel, en el mismo lugar toda su vida, es muy difícil salirse de eso, extraerse y cuestionar las cosas. Por eso yo creo que la mitad de los emprendedores en Silicon Valley son inmigrantes, porque llegan de paracaidistas y logran hacer preguntas que la gente que ha estado, los insiders, los expertos no logran preguntar. Buenísimo. Si el hecho de asumir que va a ser un reto y que vas a tener que derribar muchas barreras les ayuda a resolverlas. Buenísimo. ¿Tenés un trabajo idealizado? Si no estuvieras en Nubank, ¿qué te gustaría estar haciendo? Estaría emprendiendo, haciendo otra cosa en otro segmento. Siempre he dicho que si no fuera el Nubank en bancos, estaría haciendo el Nubank de telefonía o de seguros o de salud. Creo que todas esas industrias verticales tradicionales están hoy súper vulnerables a la disrupción de empresas que piensan como nosotros, entonces estaría emprendiendo, haciendo alguna otra cosa. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? ¿Y quién? Creo que tal vez fue al principio cuando empezaba Nubank
de mi ex jefe en Sequoia que me dijo, empiece una empresa de tecnología, no empiece un banco. Y más de la tecnología era esa cultura que teníamos que crear desde el principio, que hoy realmente pienso que es nuestra gran diferenciación. Esta va a ser un poquito difícil, mentira, no, seguramente lo tienes muy claro. ¿Cambiarías tu empresa por un porcentaje de Google? No, definitivamente no. Google. No. Google de pronto se duplica de aquí a 5 años. Nosotros esperemos que nos dupliquemos de aquí a 6 meses. Súper bien. Hay una cosa que yo le digo mucho a mi equipo y es, fracaso es sinónimo de aprendizaje. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? Pues fue un casi fracaso. En el 2016 hubo una movida de un día para otro de los bancos que lograron cambiar una regulación en Brasil, donde básicamente, para no entrar en detalle, nos iba a requerir un capital de casi $1 billón de un día para otro. Y no estábamos preparados, de alguna forma habíamos subestimado al regulador, habíamos subestimado el poder que tenía un gobierno y de un día para otro nos vimos en una posición súper peligrosa y tuvimos que ir a los medios y tuvimos que ir al Banco Central y tuvimos que ir a hablar con un montón de gente. Y lo bueno fue que en ese momento fuimos tan públicos que al día siguiente habían 50.000 consumidores en el Twitter del Banco Central de Brasil diciendo ustedes no pueden hacer eso, finalmente hay competencia en esta industria y van a cambiar regulación para poder matar los principiantes, los que están tratando de hacer las cosas bien. Y yo creo que logramos parar eso por completo, pero bueno, yo creo que aprendimos la lección. Hoy no subestimamos al regulador, hoy tenemos 15 personas solamente enfocado en eso y creo que abrimos un poco los ojos. Tal vez estábamos un poco idealistas de lo que logramos hacer solos. Buenísimo. ¿Tenés alguna frase que uses frecuentemente? Nosotros hablamos mucho de que todos los días es el primer día en Nubank, que estamos apenas en el primer segundo, del primer minuto, del primer tiempo del partido. Es algo que lo vemos muy importante porque de alguna forma, después de 5 años y el capital que hemos levantado y la valoración y todo eso de unicornio, existe el riesgo de que la gente piense, ganamos, ya, acabó, logramos lo que queríamos hacer y empieza todo el mundo a irse de fiesta y se pierde ese sentido de urgencia, esa desesperación que teníamos cuando estábamos en esa casa con ese perro y era vida o muerte. Entonces, recordar que para llegar a donde queremos llegar, faltan 40, 50 años, que estamos construyendo algo para varias décadas, no estamos construyendo algo para venderse de aquí a mañana y ir a hacer otra cosa. Es importante para mantener ese sentido de urgencia en toda la gente que viene a trabajar. Buenísimo. Para terminar, ¿cuándo va a estar Nubank en Colombia? Buena pregunta, no sé todavía. Estamos tratando de entender mejor el país, tratando de entender mejor las oportunidades y dificultades que hay. Siendo de aquí, estoy medio biased a querer ver Nubank en Colombia en algún momento, pero todavía no sabemos. Buenísimo. Nada, terminamos. Se van a sorprender con la familia de David, no sé si ya todos saben, pero en 5 minutos los vamos a conocer a todos. ¿Listo? Muchas gracias. Un break de 5. Gracias.